disculpa. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Wagner Guida de Itaú. Bienvenido a una nueva edición de Visión de Líderes. Hoy estamos junto a la destacada deportista, nadadora de aguas heladas, Bárbara Hernández, quien logró 6 medallas de oro en el Mundial de Natación de Invierno en febrero pasado, para conversar cómo podemos tomar ideas del deporte de alto rendimiento y aplicarlos a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Natalia, además, es además magíster en psicología, así que tiene una mirada bien profunda sobre el tema. Bienvenida, Bárbara. Hola, ¿cómo estás, Wagner? Sí, muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes este día. Bueno, gracias a ti. Antes de comenzar, les comento que estaremos recibiendo preguntas a través del mail visiondelíderes@itau.cl. Los invito también a suscribirse al canal de YouTube para seguir al tanto de todos los contenidos que estamos entregando a través de nuestras redes sociales. Bueno, Bárbara, bueno, es un deporte bien eh, distinta, esto de nadar en aguas heladas. Cuéntanos un poco sobre tu disciplina. ¿De qué se trata la natación en aguas heladas? ¿Cómo se entrena efectivamente? ¿Cuáles son los referentes de este deporte en términos de personas, de récords? ¿Cuál es el Grand Slam acá? Bueno, la natación de aguas gélidas consiste en nadar en temperaturas que van entre los 5 y los 0 grados Celsius, sin el uso de trajes de neopreno, sin ningún tipo de grasa o aislante del frío, y competimos en un circuito europeo donde cortan el hielo, literal, en mar, ríos o lagos, y arman unas especies de piscinas, por así decirlo, de 25 metros con andariveles, y ahí competimos en distintas distancias. En esa modalidad de natación tan extrema, porque en temperatura ambiente, por ejemplo, en Siberia pueden haber menos 20, 25 grados Celsius, y llegamos a ser alrededor de 1.300 nadadores muy locos, Sí. compitiendo y desafiando los límites, no tan solo físicos, sino también mentales, en estas distancias que van desde los 25 hasta los 1.650 metros, que es una milla. Es un tipo de nado muy distinto, que aspira a pertenecer a las Olimpiadas de Invierno, a ser parte de este importante Juegos Olímpicos. Entonces, paso a paso y año a año se va profesionalizando cada vez más, por decirlo de alguna forma. Qué impresionante. A mí me impresiona mucho eso, o sea, de nadar en el frío, o sea, cortando el hielo, realmente impresionante. Y bueno, es un deporte que claramente invita a enfrentarse a la adversidad y a llegar a los límites de uno. ¿Cuáles son tus mayores éxitos y lecciones en esta actividad? Sí, bueno, yo creo que más allá de las medallas o de los reconocimientos internacionales, esto de ser por cuarto año consecutivo número uno del ranking mundial, o de ya haber obtenido medallas de oro en al menos 3 mundiales anteriores que se realizan cada 2 años, yo siento que mi principal logro o mi principal aprendizaje también, yo creo que por una parte es la humildad con la que uno tiene que enfrentarse a la adversidad, eh, de nuestra, para nosotros los nadadores es una forma súper concreta, porque estamos luchando y adaptándonos contra condiciones que la mayoría de las personas consideran que son imposibles de poder desafiar, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo tengo muy presente este dicho de que, bueno, uno propone, pero finalmente el universo, por decirlo así, quien dispone. O sea, por eso es tan importante la preparación previa, el entrenamiento, y son esos aspectos los que uno puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. O sea, una vez que uno define un propósito, que define una meta a alcanzar, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a la preparación, al entrenamiento, a considerar las variables y siempre estar dispuestos a adaptarnos a ella en pos de nuestro desafío? Sí. Y por otro lado, o sea,
te tengo que hacer la pregunta, o sea, ¿cómo enfrentas las derrotas y las frustraciones? O sea, ¿qué recuerdos tienes de momentos que te haya enfrentado así a algún fracaso? O sea, yo tengo entendido que en este deporte, bueno, a mí me encanta nadar también, o sea, yo nado desde muy chico, yo soy de Brasil, soy de Río, y me acuerdo que nadaba en la playa después de donde quiebran las olas, y ahí claramente no es solamente el agua helada, que me imagino que sea el problema, pero también las corrientes que te llegan, las condiciones del mar, las condiciones del clima, que a veces son peores para lo que te entrenaste, y entiendo que eso no solamente tiene que eventualmente derrotar otros competidores, pero las condiciones meteorológicas de los desafíos que te autoimpones. ¿Cómo lidias con la frustración y cuáles fueron algo que te desafió aún más para seguir la carrera exitosa que tenías? Qué bonita pregunta. Yo siento que generalmente las personas y también los deportistas nos concentramos mucho en entrenar y en prepararnos físicamente para enfrentar nuestros desafíos y descuidamos una parte fundamental que es la alimentación por una parte, pero también todo lo que son los aspectos mentales, todos los pensamientos que nos acompañan, toda la frustración, toda la angustia, la incertidumbre, porque en cada uno de estos nados hay un porcentaje gigante que depende de la naturaleza. O sea, yo no mando a la naturaleza, yo no mando las corrientes, yo no mando la temperatura del agua ni el clima. Yo lo que puedo hacer es adaptarme con mucha cabeza, con mucha determinación, pero también con mucha humildad a esas condiciones e intentar dar mi mejor esfuerzo. Hay nados que por supuesto no resultan como a uno le gustarían, entonces yo he aprendido igual, porque soy una persona súper exigente, que me presiono mucho, es un gran orgullo competir por Chile y a la vez es muy difícil poder hacerlo por el tema de los apoyos. Entonces, trato de que el margen entre que algo resulte o no sea el mínimo y tratar de trabajar muy bien todo lo que son los preparativos. Pero aún así he aprendido que la frustración o la presión, que al ser más conocida cada vez hay más presión, porque muy pocas personas entienden esto que tú comentabas, que es uno no manda a la naturaleza, entonces uno jamás puede dar por segura una medalla o por segura un reto. Por ejemplo, el Canal de la Mancha, que me demoré 12 horas y podrían haber sido perfectamente 20 horas nadando de Inglaterra a Francia. Sí. Entonces lo que he aprendido a hacer es a tranquilizarme y decir, bueno, ¿cuál es el concepto que yo tengo por fracaso? No el concepto impuesto, no lo que los demás consideran que es un fracaso, no. Y yo así definí que finalmente el fracaso más grande para mí no es que un nado no resulte o no es no obtener un podio, sino que para mí el fracaso significa definitivamente dejar de intentar, dejar de vibrar con lo que hago, dejar de ser humilde ante la adversidad. El día que pase todo eso, mejor me quedo en mi casa y cuelgo los trajes de baño y la gorra, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que eso es muy importante. Yo creo que siempre es importante hacer un llamado a las personas, bueno, ¿cuál es nuestro propio concepto de éxito y cuál es, por sobre todo, nuestro concepto de fracaso? Porque en general son descripciones muy impuestas, que los otros nos dicen lo que debemos o no debemos sentir o cómo debemos o no debemos enfrentar la adversidad. Sí, o sea, te escucho y viene un turbillón de temas y conceptos en mi cabeza, porque es verdad, o sea, tendemos o sea, adaptarnos a este marco que nos ponen la opinión común, las personas y todo, y no definir nuestros propios casos y qué es el éxito para mí. Entonces es bien potente este concepto que mencionas, impresionante la verdad. Bárbara, ¿crees que es posible aplicar estas lecciones a la vida cotidiana? O sea, ¿se puede alcanzar un alto rendimiento en la vida familiar, social, laboral? O sea, ¿cómo entrenar un poco mentalmente para eso? Porque al mismo tiempo que eres deportista, también eres ciudadana, o sea, tienes tus familiares. ¿Cómo lo traduces para una vida? O sea, para, para mortales como yo, que no nada en algo de ese tema. O sea, ¿cómo extraer eso para la vida cotidiana?
Sí. Yo creo que, a ver, yo siempre digo que cada uno de nosotros tiene su propio canal de la Mancha por alcanzar, o su propio nado en hielo que lo está esperando, su propio glaciar que enfrentar. Y eso significa que cada uno de nosotros tiene un desafío, un propósito, algo que por una parte nos llegamos a morir de miedo de solo pensarlo, de solo imaginar cuán fabuloso o no sería construir esa meta. Y que además nos llama y nos está esperando y sentimos que cada vez que hacemos esa acción, que puede ser nuestro trabajo, que puede ser nuestra familia, que puede ser la persona que amamos, nuestros hijos, cambiarnos de trabajo, cambiarnos de país, empezar de nuevo, emprender, eh, sentimos que nos llama, nos da mucho temor, pero a la vez sentimos que es lo nuestro. Entonces, yo para cada uno de nosotros, cuando nos vemos en esa encrucijada, porque yo creo que nos pasa a lo largo de toda la vida, que debemos tomar esas decisiones que son radicales, primero que todo es tratarnos con mucho cariño, aceptar de que es imprescindible definir un propósito que puede ir cambiando con el paso de los años. Lo que nos mueve a los Claro, 15, a claro. los 20, a los 30, no tiene que ser lo mismo que lo que nos haga feliz a los 60 o a los 70 años. Pero sí debemos definir algo en lo que nosotros consideremos que vale la pena invertir todo lo que somos como persona y estar dispuestos a reinventarnos. Y en este año de pandemia y de situaciones tan adversas, tan complejas, en todos los sentidos de la palabra, yo creo que ese es el principal desafío, como reinventarnos, estar dispuestos a empezar de cero, el perderle el miedo a lo que los otros consideran que es el fracaso, eh, estar dispuestos a aceptar que la motivación no es una pastilla milagrosa que uno se toma todos Sí, los días y que todos los días vamos a creer que todo es posible y que el universo siempre está a nuestro favor y que las cosas fluyen, como digo yo, sino que aceptar de que no existe ningún camino lineal, de que tenemos que estar dispuestos a vivir todos los altos, pero también todos los bajos, que muchas veces lo que nos va a sostener es, por una parte, definir nuestro propósito y estar dispuestos a persistir con mucha disciplina, con mucha cabeza, generalmente obligándonos, que es lo que la mayoría de sí. las personas no quieren escuchar, porque es obligarnos, literal. Y eso aplica para mí en los días que tengo que entrenar, que voy a un gran desafío, o en los días que no me quiero levantar, o en los días que la vida es muy dolorosa y que tenemos pérdidas y que sentimos que no podemos. En esos días es cuando con mayor razón tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Y nosotros decidimos de qué estamos hechos. En mi caso, me defino como una persona perseverante. Más que talentosa, más que capaz, más que motivada, yo soy perseverancia. Entonces, en esos días difíciles, de verdad, me agarro así y me mando a hacer lo que me propuse hacer. Y yo creo que ese es el principal llamado a todas las personas, a aceptar de que esto siempre va a ser de altibajo y de que nuestro mejor esfuerzo no siempre va a ser igual todos los días. Pero mientras sea lo mejor de nosotros, claro que nos acerca a nuestra meta, claro que nos acerca a nuestro propósito y a lo que queremos ser como seres humanos. Sí, es verdad. Bueno, estamos conversando con la psicóloga y medallista de nado en aguas heladas, Bárbara Hernández, sobre cómo aplicar el alto rendimiento a la vida cotidiana. Le invito a enviar sus preguntas al mail visiondelíderes@itau.cl y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que se enteren de los próximos invitados y contenidos que vamos publicando constantemente. Propósito, motivación, eh, yo creo que lo personificas muy bien, Bárbara. Eh, y ahí conecto eso a las nuevas generaciones que nacieron ya con Internet, donde todo es muy inmediato, todo es ilimitado, el éxito es rápido, la poca tolerancia a la frustración. El deporte, por el contrario, además de talento, también requiere esta disciplina y mucha práctica. ¿Cómo podemos los adultos, yo que tengo niños chicos que lo estoy educando ahora, y es difícil educar a los niños en un nivel de demanda por el trabajo y de ellos también? Uno quiere siempre cumplir, ¿no es cierto? Y agradarlo, y ni siempre es fácil, tienes que decir mucho no. Eh, eh, ¿Cómo lo ayudamos a manejar sus rabias y frustraciones? ¿Cómo podemos mostrar el mundo que hay afuera de las pantallas? Y es un mundo a donde que hay que tener el propósito, a donde que, como tú dijiste, o sea, sacarte de la cama, o sea, y ir a hacer y proponerte hacer algo
aunque no tengas ganas. O sea, ¿cómo nos enseñamos eso? Ujú. Sí, yo creo que, bueno, yo soy psicóloga infanto-juvenil, esa es mi especialidad y mi magíster. Lo que tú me preguntas es lo que en general, un tema muy recurrente con los papás. Aparte de que estamos en un medio súper exitista y que cada vez los niños nacen ya conectados a todo lo que son las comunicaciones y las pantallas y todo, eso ha ido influyendo también, por una parte, en en la extensa jornada de trabajo que tienen los papás, pero también en esta idea de evitar la frustración, evitar que nuestros niños no se frustren. Cuando llegamos a tratar ciertos temas, eh, pensamos que la frustración es algo que podemos evitarle. Es como, y pasa a ser una idea tan utópica como pensar que podemos evitar el dolor o el sufrimiento. Entonces, yo creo que es muy importante enfocar en cómo podemos generar estrategias para enfrentar la frustración. Definitivamente nuestros hijos se tienen que frustrar y ojalá se frustren mucho para que eso los ayude también a darse cuenta de que es parte de la vida y que más encima puede ser un motor de movilización, algo que nos impulsa a ir más allá. Con el tema de los videojuegos, yo en la consulta siempre les hacía este símil a los niños cuando se frustraban porque en el colegio no les resultaba alguna materia o tenían problemas con los amigos. Yo les decía, bueno, pero ¿qué haces tú cuando estás superando una etapa en el juego que más te encanta? Y siempre llega hasta esa misma etapa. ¿Estuviste dispuesto a dedicarle semanas, meses incluso, a veces años, hasta poder dar vuelta a un juego, como dicen ellos? Entonces, ¿por qué no estarías dispuesto a invertir la misma energía, el mismo tiempo, en enfrentar este gran desafío que significa, no sé, la relación con tus amigos, el superar ciertas adversidades, los cambios de colegio, el divorcio de los papás, muchos temas que están con los niños y que son parte de nuestro día a día y que tenemos que aprender a adaptarnos de cierta forma y a elaborar estrategias que nos permitan y les permitan continuar. Entonces yo creo que esos aspectos son fundamentales, y también comprender que más que cantidad y que más que regalos costosos, vacaciones lujosas, etcétera, el tiempo de calidad, el poder compartir, aunque sea una comida a la semana, el llegar a leer una página de un libro, el acompañar en momentos que son cruciales y el hacer todo lo posible para estar ahí. Y también saber de que, pucha, a veces el mejor esfuerzo es el mejor esfuerzo de ese día y el tratar de acompañar y que tratarse también con cariño como papá, o sea, saber que nadie viene con un manual y que son tiempos tremendamente complejos que hay que tratar de enfrentar lo mejor posible. Sí, sí, es verdad. En este sentido es muy interesante lo que dices porque yo mismo, eh, yo he intentado ir a veces al banco, a la pega, salir un poco de acá, porque el modelo de trabajo hoy día genera dinámicas que son complicadas, complejas. Por ejemplo, yo siempre tuve una carga de trabajo súper demandante, pero le daba, no sé, 45 minutos, una hora al día, porque llego como a las 7:30, los niños se van a dormir a las 8:30, tenía ahí una hora de calidad extrema, sin teléfono, sin nada, solamente para ellos. Y ahora tengo 12 horas del día acá y le estoy diciendo fuera todo el rato, no, salga de acá, no, no estoy. O sea, aunque sean 12 horas, es de mucho menos calidad. Y es lo que tú dices, o sea, es dar la calidad, aunque sea chica, pero que sea de mucha calidad. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me afectó porque yo les quiero dar calidad, y no puedo estar acá sacándolos del escritorio todo el rato, ¿no? O sea, y esto es súper, bueno, le hace mucha diferencia a ellos. Y justo en este sentido, ¿qué expectativas tienes en materia de salud mental para el próximo año? Ya se empieza a hablar de una pandemia mental producto de meses de confinamiento, o sea, la dinámica, por ejemplo, que justo te expliqué de los niños, que hay que tener la salud ahí, para mejorar la relación. Además que tal vez venga una segunda ola de COVID, como está pasando en Europa. ¿Podemos prepararnos adultos y niños para enfrentar otro año difícil, o crees que ya hemos dominado estas dinámicas?
O sea, yo creo que es un desafío constante y, por ejemplo, o sea, tomando el ejemplo que tú me decías de los niños, el estar en la casa, o sea, primero que todo, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aceptar que aunque intentemos hacer todo normal, aunque nuestros jefes y tengamos el modelo que debemos cumplir, por una parte los niños y los profesores con sus clases, por otra parte todo el mundo del teletrabajo, que en muchos casos también ha tenido que empezar a funcionar muy a presión y muy sobre la marcha, y que todo es en base a este rendimiento y tenemos que hacer que está todo normal y está todo bien y tenemos plazos y entregas y presiones, primero que todo asumir de que eso puede ser un ideal, de que puede aguantar en el papel, pero que en la práctica, lamentablemente o afortunadamente, va a tener que bastar nuestro mejor esfuerzo. Y nuestro mejor esfuerzo a veces son días de mucha energía, donde está todo alineado para que en la casa funcione todo perfecto, y otros días no, porque la vida, si nos enseñó algo esta pandemia, es que es absolutamente imprevisible, que no depende de nosotros saber cuándo viene o no viene esta segunda ola o no, o cómo lo vamos a hacer con los trabajos, con los niños, con el colegio, con lo que hay que rendir. Entonces ahí es cuando yo digo que debemos aprender también a tratarnos con mucho cariño, aprender a tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a nuestro mejor amigo, a nuestra pareja. ¿Qué le diríamos en esos casos de máxima presión? ¿Qué le diríamos? Le diríamos, pucha ya, un respiro, 5 minutos, el mundo no se va a acabar y si se acabó, bueno, tendrá que reiniciarse de nuevo, será Sí, respirar, serán 15 minutos haciendo abdominales, no sé, algo que te saque, eh, sí. para después volver a decir, esto no tiene nada de normal, o sea, está bien que queramos que todo funcione, pero no tiene nada de normal, o sea, ahí hay un factor emocional muy grande que está muy presente y que si nosotros lo queremos desaparecer, si nosotros no lo escuchamos, solo nos vamos a enfermar, física o emocionalmente, porque necesita una vía de escape, sí o sí. Entonces, así como esta pandemia nos enseñó que teníamos que tratar de ordenar el día eh, y volver a lo que yo te decía, aprender que este no es un proceso lineal, que van a haber días y días, que van a haber días de mucha preocupación y otros días donde ya vamos a decir, bueno, que todo funcione eh, y aprender a vivir con esa incertidumbre. Yo, en mi caso, también han sido un año bien complejo porque este era el año que yo me dedicaba a entrenar, entonces dejé mi trabajo y para darme cuenta de que por una parte no tenía un trabajo normal, remunerado, y que por otra parte tampoco podía hacer mi trabajo, que es mi pasión, que es poder nadar y competir. Entonces tuve que aceptar de que lo quisiera o no, todo se canceló, todo cambió y que lo único que yo efectivamente podía hacer era cuidarme a mí misma y con cosas muy básicas que implicaban desde levantarme todos los días, ordenar, Claro. tratar de acompañar a mis papás. Mi abuelo está muy enfermo, ahora está un poquito mejor, entonces eso también es otra presión. Ujú. Entregar bienes materiales, se entregó el departamento, vuelvo donde mis papás sin poder trabajar 5 meses, mi pololo cesante. O sea, y yo creo que eso es literal la adversidad misma. Y cómo la enfrentamos, como yo lo hago nadando, brazada a brazada, paso a pasito, Sí, tratando de manejar y darme cuenta, bueno, qué es lo que efectivamente está a mi alcance y cuáles cosas, que eran la mayoría, definitivamente no dependían de mí. Y decidir muy conscientemente qué es lo que iba a hacer yo con mi cabeza, con mis pensamientos. ¿Qué iba a hacer yo? Identificar estos pensamientos que me dan mucho miedo. Tenemos que cada uno de nosotros aprender a reconocer, a ver, ¿qué es lo que me causa pavor? ¿Puedo hacer algo para evitarlo, para mejorarlo? Y si llega a eso, ¿cómo lo voy a enfrentar? Estas ideas de que ojalá nunca nada malo ocurra son ideas simplemente, de lo que sí tenemos sí, son herramientas. Atrevernos a pedir ayuda no tiene nada de malo, más en estas condiciones, más cuando tenemos hijos, pareja, familia a la que queremos claro. cuidar, y más aún cuando tenemos esta presión de que debemos estar siempre bien, de que somos el pilar de la familia, de que somos el ejemplo. Y yo creo que el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestra familia, a nuestros hijos y a las personas que realmente queremos es demostrarles que somos humanos, que sentimos todo un rango de emociones, que no tiene nada de malo sentir frustración, tristeza, enojo. Qué importante Eh, incluso hacerlo.
es muy importante, porque son emociones adaptativas. Desde ahí vamos a atrevernos Sí, a así pedir es. ayuda, desde ahí nos vamos a movilizar. Lo preocupante es cuando nos quedamos rígidos en una emoción eh, y no somos capaces ni de vivirla, ni de transmitir, ni de poder conectar con otra emoción. Entonces, yo creo que son ideas que nos debieran desde ya estar acompañando para este próximo año. Y lo otro que yo considero que ayuda mucho es, así como identificamos nuestros miedos, así como identificamos nuestros propósitos, bueno, ¿cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas imágenes que nos ayudan a continuar aun cuando sentimos que no podemos más? Y eso puede ser algo físico, en mi caso cuando estoy compitiendo en la mitad del hielo o durante la noche y tengo mucho frío, mucha hipotermia, mucho miedo. ¿A qué me aferro que me ayuda a continuar? Y en este año de pandemia aplica lo mismo. En esta situación tan compleja, de tanta ansiedad, tanta incertidumbre, ¿en qué pienso que me dice, inténtalo, persiste, levántate, continúa igual, empieza de nuevo? A veces son en nuestra familia, son imágenes de nuestros hijos, a veces son nuestros papás, a veces es una canción, una frase que nos dijo alguien que Claro. queríamos mucho. Si nosotros lo identificamos, ya tenemos un aliado, ya tenemos algo a lo que recurrir conscientemente cuando sentimos que no podemos más. Qué tremendo, Bárbara. Bueno, seguimos conversando con la deportista de alto rendimiento Bárbara Hernández. Ahora vamos a unas preguntas que nos llegaron y yo creo que es súper, bueno, buscando también acá una que está que por tu lado de deportista que representa a Chile y que en general, yo creo que sacando el fútbol, Chile tiene una debilidad grande en apoyar los deportes en general. ¿Y por qué, en tu opinión, la formación deportiva en Chile tiene tan poco apoyo, Bárbaro? O sea, yo creo que tú eres un ejemplo de, de- de saltar a la adversidad y buscar tus logros, pero la verdad es que no hay un gran apoyo a los deportes. Yo creo que no ser el fútbol, que es la pasión y todo, pero por qué crees en tu visión y qué falta? Yo creo que falta mucho, tampoco tenemos tanto tiempo, Sí. pero ¿cuál es tu visión en general de eso? Sí, yo creo que, bueno, tiene todo que ver con un factor cultural súper importante. O sea, en Chile, así como tener educación es un privilegio, practicar algún deporte también es un privilegio. O sea, teniendo infinita cordillera, infinito mar, lagos, ríos, no todas las personas tienen el mismo acceso a estos recursos naturales, por decirlo de alguna forma. Y ocurre lo mismo con la educación. Entonces, yo siento que es fundamental que se construyan políticas de Estado que nos acerquen a los chilenos a Claro, la práctica deportiva, porque deporte es salud. O sea, existen investigaciones a nivel mundial. Nuestros índices de obesidad en Chile son alarmantes, por decirlo menos, eh, y no basta con buenas intenciones. No es una cosa de que los chilenos o las chilenas o los niños y las niñas no tengan intención de conocer otros deportes más allá del fútbol. Eso no es una realidad. O sea, basta con que nos demos cuenta cuando vienen los Juegos Olímpicos y en televisión abierta se transmiten una gama de deportes que muchos niños jamás exactamente. imaginaron y nos damos cuenta que están todos, yo trabajaba mucho con niños y con colegio y cuando venían las Olimpiadas o los Juegos Sudamericanos y cuando eran transmitidos por televisión abierta, todo el mundo estaba hablando de eso y los niños inventaban sus propios juegos y los modificaban y ese es el ejemplo más grande de que realmente hay un interés. O sea, ahora que la prensa ha estado más dispuesta a compartir mis nados, estos nados raros que un día me llevan a nadar frente a un glaciar en la laguna San Rafael, al siguiente estoy cruzando el canal Beagle en la ciudad más austral de nuestro país, Qué tremendo eso. que ahora voy en 2 semanas a cruzar el lago Chungará a 4.500 metros de altura. Cuando la prensa transmite eso, son muchos niños y niñas que me escriben y que están preguntando y buscando y que se dan cuenta que es posible nadar en agua fría, que la hipotermia se aprende a manejar. Veo mujeres, porque es alarmante también cómo la práctica deportiva también se aleja de las mujeres o también recurriendo, por ejemplo, a las extensas jornadas de trabajo. O sea, no le podemos pedir a los trabajadores o a las trabajadoras, bueno, llegue a su casa y haga una hora de actividad física, no sé qué,
cuando la gente trabaja tan lejos y tienen que llegar y están sus niños y están las cosas del hogar y está la comida y están las tareas? ¿En qué momento practican actividad física? Cuando más Claro. encima tiene que ser pagada, cuando más encima las áreas verdes en nuestro país también van de la mano de nuestros ingresos económicos que tengan las familias, nuestros padres. Entonces, si existiera una política de Estado, algo mucho más dirigido, si así como hacen con la radio, que de cierta forma los obligan a transmitir música chilena en ciertos diales, Ujú. si obligáramos, por así decirlo, la televisión a mostrar otros Claro. deportistas, otros deportes, ¿no existiría también más motivación de las empresas en apoyar a estos deportistas? Si fuera más dirigido esto y no fuera tan solo de voluntad de que las empresas apoyen a deportistas con un porcentaje que pueden descontar de los impuestos más encima, sino que fuera algo donde también todos se sintieran parte de y vibraran con esto que significa para los deportistas llevar a tu bandera a los lugares más remotos del mundo. Exactamente. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Bárbara. Tengo yo mismo, o sea, yo por mí terminaría la entrevista y haría una sesión contigo porque es tremendamente rica esta conversación. Pero llegamos al tiempo acá de la conversación. Y más que gracias, te felicito por todo lo que alcanzaste, por toda esta claridad mental y de la manera que logras transmitirse. O sea, es muy rica la conversa. Esta conversación es para verla 1000 veces y ojalá podamos tenerte de nuevo en este espacio conversando, tal vez o profundizando más, sea en la parte de los deportes, sea en la parte del sobrepasar las diversidades, sea la salud mental que vamos a tener que aplicar en nuestros quehaceres. Así que muchas gracias y muchas felicitaciones por todo. No, muchas gracias a ti por la invitación. Solo lo último que me gustaría decirles es esto, que enfaticemos mucho en qué es la perseverancia para nosotros, que estemos dispuestos a empezar de cero, a redefinirnos, que nunca perdamos el encanto que tiene esto de tener una pasión, algo que nos movilice, y que esa pasión puede ser tan variable, que puede ser desde nuestro trabajo, nuestra familia, un deporte, algo nuevo que queramos empezar, y que estemos dispuestos a definirnos también como lo que somos, como personas que están dispuestas a empezar de cero tantas veces sea necesario, en pos de un sueño, en pos de un propósito. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Muy buenos mensajes, muy importantes de estar pensando ahí muchas veces. Te digo en serio para mí. O sea, de todas maneras, muchas gracias por tu mensaje y igual voy a postear eso en nuestras redes sociales también para que más personas nos puedan acompañar acá. Así que bueno, Súper. este fue nuestro programa Visión de Líderes. Muchas gracias, Bárbara. Al público lo invito a suscribirse una vez más al canal y revisar estas entrevistas que están disponibles a través de YouTube y de LinkedIn. Estén atentos a nuestras redes sociales para actualizar su agenda. Así que hasta pronto y que nos vemos en el próximo Visión de Líderes. Hasta Que luego. así Chao, sea. chao. Hasta luego. Chao, chao.